Nadie te advirtió sobre esto. Hiciste el trabajo, confrontaste tu sombra, meditaste, leíste los libros, atravesaste la noche oscura del alma, tuviste las revelaciones, sentiste la expansión y ahora estás aquí, al otro lado, y sientes un vacío que no puedes explicar. Ese vacío es aterrador porque no tiene sentido. Se supone que deberías estar iluminado. Se supone que deberías estar en paz. Se supone que deberías estar lleno de propósito y significado. Pero en cambio, todo parece plano. Las cosas que antes te daban placer ya no funcionan. Y te preguntas si hiciste algo mal, si el despertar fue una ilusión, si estás retrocediendo. Carl Jung sabía sobre este vacío, pero nunca habló de él directamente. Estaba demasiado ocupado mapeando el viaje hasta el despertar para detallar lo que sucede después. Esa es la parte de la historia que queda en silencio, la parte que nadie quiere admitir. El vacío después del despertar es real y la neurociencia ahora puede explicar exactamente por qué sucede. Hoy te voy a revelar lo que Jung nunca contó. Te voy a mostrar lo que la doctora Ana López explicó en el laboratorio Huberman sobre el estado de déficit de dopamina. Te voy a explicar por qué tu cerebro, literalmente, ya no puede sentir placer de la misma forma. Y, lo más importante, te voy a mostrar qué hacer cuando estás en ese vacío, porque el vacío no es el fin. Es un pasaje, y si entiendes lo que está sucediendo, puedes atravesarlo mucho más rápido. Comencemos por lo que Jung dijo sobre el vacío. Fue muy claro al respecto en sus escritos. Una persona que no puede encontrar su alma, a la larga, será dominada por sentimientos de vacío. Deseará cosas en el mundo que parecen vacías. La respuesta a este sentimiento de vacío, explicó, es abandonar el deseo por lo externo y enfocarse en la propia alma. Eso tiene sentido cuando estás en el camino del despertar. Dejas de buscar plenitud en el mundo externo. Miras hacia adentro. Encuentras tu alma. Pero aquí está lo que Jung no explicó claramente. ¿Qué sucede cuando encuentras tu alma y aún te sientes vacío? Existe una diferencia crucial entre dos tipos de vacío. El primero es el vacío de quien nunca miró hacia adentro. Ese vacío es una hambre, una búsqueda desesperada por algo que llene. Personas en este estado acumulan cosas, experiencias, relaciones, conquistas, tratando de llenar un agujero que nunca se llena. Ese es el vacío que Jung describió. Pero existe un segundo tipo de vacío, el vacío de quien miró hacia adentro. Encontró algo y ahora percibe que el mundo externo perdió su brillo. Ese vacío no es hambre, es saturación. Es el vacío de quien comió demasiado y ya no puede sentir hambre. Es el vacío de quien vio demasiado y ya no puede impresionarse. Ese es el vacío después del despertar. La neurociencia ahora puede explicar este segundo tipo de vacío con precisión aterradora. La doctora Ana López, profesora de Stanford y especialista en adicción, explicó esto en el laboratorio Huberman de una forma que lo cambia todo. Ella dijo que una de las revelaciones más interesantes de la neurociencia en los últimos 75 años es que el placer y el dolor están colocalizados en el cerebro, las mismas partes del cerebro que procesan el placer, también procesan el dolor y funcionan como lados opuestos de una balanza. Cuando haces algo placentero que libera mucha dopamina, tu cerebro inmediatamente compensa, reduce los receptores de dopamina, disminuye la transmisión y eso causa una caída temporal por debajo de la línea de base. Esa caída es lo que experimentas como el vacío después del placer. El día siguiente a una gran conquista,
El lunes, después de un fin de semana increíble, la depresión post-vacaciones. Pero guarda esta información, porque voy a volver a ella más tarde, porque lo que sucede durante el despertar espiritual es aún más profundo. Durante el despertar experimentaste estados de conciencia intensos, momentos de conexión profunda, revelaciones que parecían venir de otra dimensión, sensaciones de unidad con todo. Estos estados son neurológicamente equivalentes a picos masivos de dopamina. Tu cerebro estaba en overdrive y cada pico fue seguido por una compensación. La doctora López explicó que si continúas buscando esos picos repetidamente, reseteas tu cerebro a un estado de anedonia, un estado de déficit de dopamina. La balanza queda permanentemente inclinada hacia el lado del dolor y pierdes la capacidad de sentir placer en cosas normales. Esto es exactamente lo que sucede después del despertar intenso. Experimentaste estados tan elevados que los estados normales ahora parecen vacíos en comparación. No porque algo esté mal contigo, sino porque tu cerebro se adaptó a un nuevo patrón, y ese patrón no puede ser mantenido indefinidamente. Jung habló sobre esto de una forma diferente. Dijo que nos añadimos a nosotros mismos un claro y un oscuro, y más luz significa más noche. Cualquier ganancia de luz, de conciencia, requiere o invita un aspecto compensatorio de noche oscura. El ego es inicialmente rendido, pero también requerido para soportar, a causa de la integración, los horizontes más amplios del proceso de individuación. No pueden ser alcanzados sin descenso. El vacío después del despertar es ese descenso. Es la compensación neurológica y psicológica por estados de conciencia expandida. Es la noche que sigue al día. Es el retroceso de la marea después de la ola. Ahora déjame volver a aquel punto que pedí que guardaras. La doctora López dijo algo crucial sobre cuánto tiempo lleva para el cerebro resetearse. Ella dijo que 30 días es, en su experiencia clínica, el tiempo promedio que lleva para el cerebro resetear las vías de recompensa y para que la transmisión de dopamina se regenere. Existe también evidencia científica que soporta esto. Estudios de imagen muestran que cerebros aún están en estado de déficit de dopamina 2 semanas después de parar el uso de drogas. Un estudio descubrió que hombres deprimidos adictos al alcohol, después de 4 semanas sin acceso al alcohol, 80% ya no prehenchían los criterios para depresión mayor. Durante los primeros 10 días, es esperado sentirse peor antes de sentirse mejor. La mayoría de las personas se siente peor por 2 semanas. Pero si consiguen pasar por las primeras 2 semanas, la mejora comienza en la 3ª semana. En la 4ª semana, la mayoría de las personas está sintiéndose significativamente mejor de lo que antes de parar. Esto se aplica directamente al vacío después del despertar. Si paras de buscar estados de conciencia elevados compulsivamente, si permites que tu cerebro se reequilibre, el vacío comienza a disminuir en torno a 30 días. No desaparece completamente, pero se vuelve soportable, manejable y, eventualmente, transformador. Pero aquí está algo que la doctora López también dijo, que es profundamente relevante. Lo que personas en recuperación de adicción hablan es, hasta cierto punto, tener que aprender a vivir con las cosas siendo un poco aburridas en la mayor parte del tiempo. Esto es difícil de escuchar para quien ha experimentado estados de conciencia expandida. Probaste lo extraordinario y ahora tienes que vivir en lo ordinario. Lo ordinario parece gris en comparación, parece una prisión después de haber volado. Carl Jung entendió esto.
Él dijo que la noche oscura del alma es más que depresión o luto. Es un desmantelamiento psicológico y espiritual que ocurre cuando nuestras viejas formas de ser ya no nos sirven. Él creía que este descenso a la oscuridad no es solo inevitable para algunos, sino también esencial para la verdadera autorrealización. Según Carl Jung, el vacío después del despertar no es un error, no es una regresión, es una fase necesaria del proceso. Es el periodo en que tu cerebro se está recalibrando. Es el periodo en que tu psique está integrando lo que experimentó. Y es el periodo en que aprendes a vivir de una nueva forma. Hay una diferencia crucial entre el vacío post-despertar y la depresión clínica. En la depresión existe una sensación de estancamiento. Nada parece tener significado. Nada parece tener propósito. En la noche oscura del alma, en la cual el vacío post-despertar se incluye, el dolor tiene un significado evolutivo. Existe una sensación de que algo mayor está sucediendo. Incluso en el vacío, existe una intuición de que esto es pasaje, no destino. Si estás en el vacío y sientes que nada importa, que nada tiene sentido, sin ninguna intuición de que esto es transitorio, busca ayuda profesional. La depresión clínica es una condición seria que puede requerir tratamiento médico, pero si estás en el vacío y en algún lugar profundo, sabes que esto es parte de algo mayor, continúa leyendo. Carl Jung pasó por su propio vacío. En 1913, después de su rompimiento con Freud, se encontró fuera del club, a la deriva, sin objetivo de carrera o camino. Él estaba perdido de una forma que pocos entendían. Pero fue exactamente en este periodo que él hizo su trabajo más profundo, la imaginación activa, el entendimiento del inconsciente, la integración de la sombra, el proceso de individuación. Todo vino a través de la noche oscura de su alma. En su trabajo, Carl Jung encuentra su alma nuevamente y habla con ella. Este encuentro es significativo porque él abandonó su alma por mucho tiempo. Estaba enfocado demasiado en la vida cotidiana. Después de mucho tiempo, la desconexión consigo mismo se volvió obvia. Y la reconciliación consigo mismo lo llenó con felicidad y significado. Esto es lo que está del otro lado del vacío. No una vuelta a los placeres antiguos, no una vuelta a la forma antigua de vivir, sino una nueva forma de relacionarse contigo mismo. Una conexión más profunda con la propia alma, espíritu. Un significado que no depende de picos de dopamina. La neurociencia confirma esto de otra forma. Existe un concepto llamado anedonia. La palabra viene del griego y significa sin placer. Quienes la padecen se encuentran incapaces de experimentar placer o sienten su experiencia de placer significativamente reducida. Como explica el Dr. Andrew Huberman en el laboratorio Huberman, la anedonia tiene un elemento físico, actividad reducida en el estriado ventral del cerebro, que se relaciona con motivación y recompensa. Puede ser vista junto con un desequilibrio de neurotransmisores como la dopamina, según la doctora Ana López. Pero aquí hay algo fascinante. Mientras hay correlación entre anedonia y trastorno depresivo mayor, no todos los que sufren de depresión experimentan anedonia. Y ni todos los que sufren de anedonia sufren de depresión. El vacío post-despertar puede incluir anedonia, sin ser depresión. Puedes ser incapaz de sentir placer en las cosas que solían funcionar, sin estar clínicamente deprimido. Tu cerebro está en transición. Tus receptores de dopamina se están recalibrando, y esto lleva tiempo. Ahora, voy a darte algo práctico.
¿Qué hacer cuando estás en el vacío post-despertar? Primero, deja de intentar arreglarlo. El vacío no es un problema a ser resuelto, es un proceso a ser atravesado. Cada vez que intentas escapar del vacío buscando otro pico de placer, prolongas el proceso de recalibración. El cerebro necesita tiempo, sin picos, para resetearse. Permite el vacío. Segundo, entiende el cronograma. La doctora López habló sobre 30 días para resetear las vías de recompensa, pero el vacío espiritual puede llevar más meses, a veces años. Esto no es para desanimarte, es para darte expectativas realistas. Si esperas salir del vacío en una semana, vas a frustrarte. Si entiendes que esto es un proceso de meses, puedes relajarte en él. Tercero, practica lo que Andrew Huberman llama protocolos de línea de base, sueño de calidad, ejercicio regular, exposición a la luz solar por la mañana, nutrición adecuada. Estas cosas no van a sacarte del vacío inmediatamente, pero van a crear las condiciones para que tu cerebro se recalibre de forma saludable. Cuarto, evita el superplacer. Nada de redes sociales compulsivas, nada de comida hiperpalatable, nada de pornografía, nada de sustancias. Cada una de estas cosas crea picos de dopamina que prolongan el estado de déficit. Cuanto más simples tus placeres, más rápida la recalibración. Quinto, encuentra significado en lo ordinario. Esto es lo más difícil, pero es lo más importante. Carl Jung dijo que después de encontrar el alma, la vida cotidiana debe ser vivida de forma diferente, no buscando picos, sino encontrando profundidad en lo simple, una caminata, una conversación, una comida. Cuando paras de comparar lo ordinario con lo extraordinario que experimentaste, lo ordinario comienza a revelar su propia belleza. Sexto, continúa las prácticas, pero con levedad, meditación, escritura reflexiva, contemplación. Estas prácticas continúan siendo importantes, pero en el vacío, ellas no deben ser hechas buscando estados elevados. Deben ser hechas como anclas, como formas de estar presente en lo ordinario, sin huir de él. Séptimo, sé paciente con las relaciones. Personas que no pasaron por el despertar no van a entender tu vacío. Ellas pueden pensar que estás deprimido, pueden querer animarte, pueden no saber cómo ayudarte. Esto es normal, no necesitas que ellas entiendan, solo necesitas continuar conectándote, incluso cuando la conexión parece plana. Octavo, usa el cuerpo como ancla. Andrew Huberman enfatiza constantemente el papel del cuerpo en la regulación del estado mental. Ejercicio físico regular no solo ayuda a recalibrar la dopamina, sino también libera endorfinas que contrabalancean la anedonia. Caminatas largas, natación, yoga, cualquier cosa que coloque tu cuerpo en movimiento ayuda al cerebro a salir del estado de déficit. Noveno, practica gratitud de forma estructurada. Esto puede parecer cliché, pero la neurociencia detrás es sólida. Prácticas de gratitud activan el córtex prefrontal ventromedial y liberan dopamina y serotonina. No gratitud forzada, no listas mecánicas, sino una pausa genuina para notar lo que aún funciona, lo que aún está presente, lo que aún sustenta tu existencia. Décimo, acepta que el placer va a retornar de forma diferente. No vas a volver a sentir placer de la misma forma que antes. Esto no es pérdida, es evolución. El placer post-despertar es más sutil, más profundo, menos dependiente de estímulos intensos, más disponible en lo ordinario. Y cuando dejas de esperar el placer antiguo,
el placer nuevo comienza a revelarse. Hay algo de lo que pocos hablan sobre el vacío post-despertar. Tiene fases, no es un bloque uniforme de apatía, oscila. Tiene días mejores y peores, momentos de esperanza y momentos de desesperación. Reconocer estas fases ayuda a no identificarse demasiado con ninguna de ellas. La fase inicial es frecuentemente la más intensa. Es cuando el contraste entre los estados elevados y el estado actual es más gritante. Todo parece haber perdido el color, nada excita, nada motiva. Esta fase puede durar semanas. La fase intermedia trae momentos de alivio. Empiezas a tener pequeños atisbos de que el placer aún existe. Una comida que tiene sabor, una conversación que tiene conexión, un momento de belleza que penetra el vacío. Estos momentos son importantes. Son señales de que la recalibración está sucediendo. La fase tardía es la integración. El vacío no desaparece completamente, pero se vuelve soportable. Aprendes a funcionar con él. Aprendes a encontrar significado a pesar de él. Y eventualmente percibes que el vacío era un maestro. Estaba enseñándote a vivir de una forma que no depende de picos. Existe algo más que necesito decirte. El vacío no es solo neurológico, es también psicológico y espiritual. Es el periodo en el que estás aprendiendo a vivir sin las ilusiones que sustentaban tu vida anterior. Antes del despertar, probablemente derivabas identidad de cosas externas, tu carrera, tus relaciones, tus conquistas, tus posesiones. El despertar removió esas fuentes de identidad, mostró que eran ilusorias y ahora estás desnudo, sin la ropa que solías vestir. Ese vacío de identidad es parte del proceso. Estás aprendiendo a existir sin definirte por cosas externas. Esto es liberador a largo plazo, pero a corto plazo es aterrorizante. Te miras a ti mismo y ya no sabes quién eres. Carl Jung llamó a esto la muerte del ego. El viejo yo, con sus apegos, creencias y deseos, debe morir para dar lugar a un nuevo yo más integrado. Este proceso no es diferente del concepto de individuación de Jung, que involucra una confrontación con el inconsciente y el yo sombra, algo que se explora en profundidad en la psicología junguiana. El vacío es el espacio entre el viejo yo y el nuevo yo. Es el corredor entre dos cuartos. Es el túnel entre dos montañas. Ya no estás en el lugar antiguo. Aún no has llegado al nuevo. Y estar en el medio es inconfortable, pero el medio es donde la transformación sucede, no en las extremidades, no en los picos, en el vacío, en lo ordinario, en lo plano. Es ahí donde el nuevo tú se está formando, silenciosamente, sin fanfarria, sin experiencias místicas, apenas existiendo, apenas siendo. Hay un dicho zen que habla sobre esto. Antes de la iluminación, cortar leña, cargar agua. Después de la iluminación, cortar leña, cargar agua. El vacío es el momento en que percibes que la iluminación no te exenta de la vida ordinaria, te trae de vuelta a ella, pero de una forma completamente diferente. La vida ordinaria antes del despertar era una prisión. Estabas atrapado en ella sin saber que existía algo más. La vida ordinaria después del despertar es una elección. Viste lo extraordinario y ahora eliges vivir en lo ordinario. No porque no tengas opción, sino porque percibiste que lo ordinario es lo extraordinario disfrazado. Andrew Huberman habla sobre algo que se relaciona directamente con esto. Él menciona que la dopamina no es sobre tener placer, es sobre querer, es sobre motivación y deseo de perseguir algo. Cuando tus niveles de dopamina están bajos, no solo sientes menos placer,
Sientes menos voluntad de hacer cualquier cosa. La motivación desaparece junto con el placer. Esto explica por qué el vacío post-despertar frecuentemente viene acompañado de una parálisis de acción. Sabes lo que deberías hacer, pero no consigues moverte. No es pereza, es neurobiología. Tu cerebro está en un estado que, literalmente, dificulta la acción. Y forzar la acción en ese estado puede prolongar el déficit. La doctora Ana López, experta en adicciones, podría corroborar esto. La solución, paradójicamente, es aceptar la inacción temporal. No te castigues por no estar productivo. No te compares con quien eras antes. Permite al cuerpo el descanso que necesita para recalibrar. Cuando los niveles de dopamina comiencen a normalizarse, la motivación vuelve, no forzada, natural. Existe una trampa común en este punto. Personas en el vacío frecuentemente intentan salir de él haciendo exactamente lo que las colocó ahí, buscando más experiencias espirituales intensas, más meditaciones profundas, más retiros, más libros, más prácticas. Esto es como un adicto intentando salir de la resaca usando más de la sustancia. Funciona temporalmente, pero profundiza el déficit a largo plazo. El camino para salir del vacío es a través de él, no alrededor, no por encima, a través. Y eso significa sentarse en el desconfort. Significa tolerar la falta de placer. Significa continuar viviendo incluso cuando vivir parece sin sentido. Carl Jung entendió esto profundamente. Él dijo que el silencio y el vacío pueden parecer apabullantes, llevando a muchos a cuestionar si encontrarán su camino de vuelta a la luz. Aún así, el paradojo de la noche oscura del alma es que es frecuentemente en esos momentos de desesperación más profunda que el alma está pasando por su mayor transformación. La oscuridad no es una señal de fracaso o abandono. Es una parte necesaria del proceso de llegar a ser. Ese es el paradojo que el vacío te enseña. No existen dos mundos. El mundo elevado de las experiencias místicas y el mundo plano del día a día. Existe solo un mundo. Y tu percepción de él cambia basado en el estado de tu cerebro y de tu conciencia. Cuando sales del vacío, no vas a un lugar diferente. Ves el mismo lugar con ojos diferentes. Lo ordinario revela profundidades que no percibías. Lo simple muestra complejidades que ignorabas. Lo plano gana textura. Llegaste hasta aquí. Ahora entiendes algo que pocos entienden. El vacío después del despertar no es un error, no es una regresión, no es señal de que hiciste algo errado. Es una fase necesaria del proceso de transformación. Es tu cerebro recalibrándose tras picos intensos. Es tu psique integrando experiencias profundas. Y eres tú aprendiendo a vivir de una nueva forma. Hay una perspectiva que puede cambiar completamente cómo ves este vacío. En la cultura occidental, vacío es visto como negativo, algo a ser llenado, algo a ser evitado. Pero en filosofías orientales como el budismo y el taoísmo, vacío o sunyata es visto de forma completamente diferente. Vacío representa ver a través de la ilusión de la naturaleza independiente del yo. Es liberación, no prisión. Tal vez el vacío que estás experimentando no sea ausencia de algo bueno. Tal vez sea presencia de algo más profundo. La ausencia de ilusiones que antes llenaban tu vida. La ausencia de apegos que antes definían tu identidad. La ausencia de distracción que antes impedía que vieras claramente. Carl Jung tenía una frase que se aplica perfectamente aquí. Él dijo que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. El vacío y el momento en que dejaste de soñar despierto con el mundo externo
y comenzaste a despertar realmente al mundo interno. Y el mundo interno, inicialmente, parece vacío, porque aún no has aprendido a verlo. La neurociencia tiene un concepto relacionado. La red de modo predeterminado, o RMP, es la red cerebral activa cuando no estamos enfocados en tareas externas. Es donde ocurre la autorreflexión, el planeamiento, la rumiación. Durante experiencias místicas, la RMP frecuentemente disminuye su actividad. Dejas de pensar sobre ti mismo, y eso es liberador. Pero después, cuando la RMP vuelve a funcionar normalmente, se encuentra con un terreno diferente. Las viejas narrativas sobre quién eres ya no funcionan más. Las viejas preocupaciones parecen irrelevantes, y la RMP, intentando hacer su trabajo de crear una narrativa coherente sobre ti, encuentra un vacío. No hay material para trabajar. Las viejas historias fueron desenmascaradas. Esto es temporal. Con el tiempo, nuevas narrativas emergen, nuevas formas de entenderse a uno mismo, nuevos significados se forman. Pero mientras eso no acontece, existe el vacío, la brecha entre la vieja historia y la nueva. El espacio entre quién eras y quién te estás convirtiendo. Huberman menciona la importancia de lo que él llama grounding espiritual, como uno de los 8 pilares fundamentales de la salud. Él reconoce que los seres humanos necesitan algo más allá de lo físico, necesitan conexión con algo mayor, y el vacío post-despertar es frecuentemente el momento en que esa conexión necesita ser reconstruida de una forma más madura, menos basada en experiencias, más basada en presencia continua. Existe un fenómeno interesante que acontece con personas que pasan por el vacío y salen del otro lado. Ellas desarrollan una resiliencia única, porque experimentaron la pérdida de todo lo que pensaban que era importante y sobrevivieron, porque enfrentaron el vacío absoluto y no fueron destruidas. Eso crea una confianza profunda, no la confianza ruidosa del ego, sino la confianza silenciosa de quien sabe que puede soportar cualquier cosa. Carl Jung dijo que un árbol no puede crecer hacia el cielo a menos que sus raíces alcancen el infierno. El vacío es el infierno, y tus raíces se están profundizando ahí. Cuando emerjas, estarás más enraizado, más estable, más capaz de crecer aún más alto. Jung nunca contó esto claramente, porque tal vez él mismo aún lo estaba procesando. O tal vez él sabía que algunas cosas solo pueden ser entendidas por quien las experimenta. El vacío es una de esas cosas. No puedes entender el vacío leyendo sobre él. Solo entiendes el vacío pasando por él. Y si estás pasando por él ahora, que sepas que no estás solo. Incontables buscadores antes de ti pasaron por ese mismo vacío y salieron de él transformados. No mejores en el sentido de más felices, sino más reales, más integrados, más capaces de vivir sin depender de picos de ningún tipo. La pregunta ahora es simple: ¿vas a resistir al vacío o vas a atravesarlo? ¿Vas a intentar escapar o vas a permitir? ¿Vas a buscar otro pico o vas a dejar a tu cerebro recalibrarse? El vacío no es tu enemigo. Él es tu profesor más severo. Enseña lecciones que ninguna experiencia mística puede enseñar. Enseña paciencia, enseña humildad, enseña que eres más que tus estados emocionales, más que tus picos de placer, más que tus experiencias. Cuando finalmente sales del vacío, no eres la misma persona que entró. Eres alguien que pasó por el fuego y no fue consumido, alguien que enfrentó la nada y descubrió que aún existe algo. Ese algo eres tú, no el tú que pensabas que eras, sino el tú que siempre fue, escondido atrás de todas las máscaras e ilusiones. La respuesta solo tú puedes darla, pero cualquiera que sea tu elección,
que sepas que el vacío no es permanente. Él pasa, y lo que viene después vale la travesía. Este conocimiento que compartí llevó años de investigación para reunir Carl Jung, neurociencia, Huberman, tradiciones contemplativas, todo conectado para darte una comprensión que pocos poseen. Si sentiste el valor de esto, considera apoyar a través del Super Thanks. Cada apoyo es tú diciendo, continúa revelando esas conexiones, continúa uniendo sabiduría antigua con ciencia moderna. No eres solo espectador, tú haces parte de esta misión de despertar colectivo. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿estás pasando por el vacío post-despertar ahora? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué te ha ayudado a atravesarlo? Quiero oír tu experiencia, porque cada historia compartida ilumina el camino para otros que están comenzando esta fase de la jornada.